Hola, Anto, buen día. ¿Pudieron hacer algo del trabajo práctico de bases? ¿O ver la clase o algo? ¿O nada todavía? Entiendo que por ahí es un poco difícil de lunes a miércoles hacer algo, así que no Sí, pasa nada. yo vi la clase, profe. Ok. Tengo una duda, pero esto es de que hice Java en su momento y lo entendí así y ahora no, no sé. eh, o sea, cuando armamos la tabla en la base de datos y le pasamos los parámetros, digamos, que va a tener esa tabla, como la cantidad, el nombre, todo, y determinamos qué valor va a tener, no es necesario determinar cuál va a ser la cantidad de caracteres que va a tener. Es opcional la longitud, es Y, opcional. y si no se designa una longitud, ¿se establece un máximo o solamente deja correr siempre y cuando se respete esa cantidad, ese tipo de datos? O Siempre y sea, cuando se respete ese tipo de datos, sí, te va a dejar ah, guardar cualquier cantidad si no estableces. Por ahí, por ejemplo, cuando tenés que ingresar un DNI, ahí deberías condicionarlo, ves que no se claro, pase, cosas así. Pero, por claro, ejemplo, con claro. el ID por ahí no se condiciona porque por ahí tienes que guardar mucha cantidad de datos, entonces no lo condicionas a la longitud. Tenés que ver, Claro, digamos. tenía esa duda porque en la clase, cuando usted hace se hacen los ejemplos, ahí no se ponía la cantidad de caracteres. Entonces tenía esa duda de que si por ahí te establecía un límite propio el sistema, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué iba a decir? Me olvidé. Bueno, comparto pantalla. Em, Anto, vos el lunes no hiciste la clase, ¿no? ¿O sí? Yo no vi ¿no hiciste la clase? No nos pasaste nada. La que estamos viendo es la última que diste el otro día con nosotros presencial. no, Edgardo subió el video de la clase el día lunes. O sea, la clase que yo grabé, digamos, no hice una clase en vivo. Pero mandó el link al chat. Creo que no, Ah, pero está en YouTube, digamos, en ah, la lista de reproducción de YouTube. bien. Yo la última que veo en tu lista es la tuya, la de post. Ajá. Yo entré recién a YouTube y la última que está, por lo menos es la que hicimos el otro día post coloquio. A ver, ¿cuál es Ah, la después conversación? lo miro entonces. Yo vi la última, la volví a ver la que hicimos juntos. Y estuve en la clase con Luis el otro día, que también estuvo muy buena la clase de Luis. Él ya hizo en SQLite, entonces, si la quieren ver. Ahí yo mandé al chat el enlace de la clase que se subió ayer. Hey developer, ¿no estás viendo este video? Sí, está subida la clase. Bien. Bien, yo en la clase, en el video que subí, resolví el ejercicio 1, lo dejé colgado acá en el archivo compartido de la carpeta del Drive, y también resolví el ejercicio 2, que tenía ahí varias cositas para hacer, lo resolví y lo dejé cargado acá. Entonces ahora queda pendiente el ejercicio 3 y 4. Pero primero vamos a ver unas diapositivas de repaso, un repaso rápido de las consultas en SQL y hago los ejercicios. Bien. Bueno, estas son algunas consultas que estuvimos viendo. En realidad nosotros solo de esta diapo vimos el crear tabla, el create en realidad que se utiliza para crear nuevas tablas, pero también existe el drop y el alter. El drop lo que hace es eliminar toda la tabla, pero toda la estructura, a diferencia del delete que nosotros sí vimos que elimina los datos.
Después tenemos el alter table, que por ejemplo, en esta instrucción le estamos diciendo que en la tabla alumnos agregue una columna de edad que va a guardar tipo de datos enteros sin signo. Entonces serían tres cosas, digamos, esta para crear tablas, para alterar una tabla agregando algún campo y para eliminar toda la estructura de la tabla. Por otro lado, esto también lo vimos al select para consultar registros de las bases de datos que satisfagan algún criterio determinado, por ejemplo, cuando las condicionábamos con el where, bueno, el insert para cargar datos a la base de datos, update para actualizar algún campo, y delete para eliminar. Delete elimina los datos. Recuerden que si no la condicionan, al igual que el update, van a eliminar todo o actualizar todo en su efecto, a diferencia del drop, que está en la otra diapo, que elimina toda la estructura junto con los datos. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el select. Acá le estoy diciendo que me traiga todo, porque le estoy poniendo el asterisco, que traiga todo de la tabla coches ordenado por marca y modelo. En este otro ejemplo, estamos intentando insertar en esta tabla que se llama tabla estos valores. Bien, acá estamos intentando actualizar este campo que se llama field1 de esta tabla, pero que cumple la condición que el campo field2 sea igual a n. Entonces va a venir, va a buscar cuál es el registro que cumple esa condición y va a actualizar esa columna. Al igual que el delete, va a eliminar el registro que cumpla con esta condición de que la columna 2 sea igual a n de esta tabla. Si no ponen el where, van a eliminar todo. Pues tenemos el from, que lo utilizamos para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Por ejemplo, acá que tenemos select, trae todo de la tabla coches. O acá, eliminar de la tabla, de esta tabla, mi tabla. Después el where, que lo utilizamos para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. El group by y el having nosotros nos vimos, pero son instrucciones que existen en SQL. El order by sí lo vimos, que lo utilizamos para ordenar los registros seleccionados de acuerdo a un orden específico. Acá tenemos un resumen de los comandos básicos para que lo tengan a mano. Esta diapositiva no está en la plataforma, así que después háganme acordar que se las pase por WhatsApp. Así tienen a mano estos comandos. Bueno, tenemos el drop, el alter, el select, insert, create, delete y update, que son los básicos con los que nosotros estamos trabajando. Después tenemos las funciones agregadas que se utilizan para ampliar la capacidad básica de recuperación de datos. Trabajan sobre el total de los valores de un atributo de una tabla y dan como resultado un único valor. Nosotros solo vimos un ejemplo de count. Acá en esta consulta está contando las filas de la tabla personas. En nuestra otra fila está contando las filas de la tabla personas de la columna dirección. Solo va a contar las filas que no contengan un valor nulo. Después tenemos el sum. En esta instrucción está sumando todos los valores de la columna ID de la tabla personas. Otras funciones agregadas son ABG, que es para sacar el promedio de los valores de un atributo, o max y mínimo, que es para sacar el máximo y sacar el mínimo de alguna columna en particular. Estas funciones no tienen en cuenta los valores nulos en los atributos. Si el argumento es un conjunto vacío, count devuelve 0 y el resto de las funciones devuelve el valor nulo. Acá tenemos un ejemplo de una tabla de movimientos que, bueno, tiene ciertos atributos y una de las columnas es import, donde uno de los registros de esta columna es nulo. Entonces acá lo que yo estoy intentando es sumar todos los registros de la columna importe de la tabla movimientos. Ignora los valores nulos, por eso devuelve 4 esta suma. Suma solo estos dos valores. Y en este otro ejemplo, con ABG estoy sacando el promedio de la columna importe de la tabla movimientos.
ignora el nulo, entonces suma todos. Está ignorada de algún modo que le atribuye como un 0, lo suma como un 0. No, porque lo está dividiendo en 2 nomás. Lo está ignorando totalmente el nulo. Ah, ok, lo descarta. Sí. Bien. Hay un montón de funciones más, pero nosotros solo vimos el count. Yo acá les traje el sum, max, mínimo, ABG, pero hay muchas más por si quieren buscar. Ahora les comparto, no recuerdo la verdad si les compartí algunos links. Por ejemplo, tenemos este tutorial acá. Acá hay un montón de tutoriales con ejemplos y pueden practicar también. Por ejemplo, acá el select de customers. Si van acá, los deja correr y les sale un resultado porque acá hay cargada una tabla de ejemplo. Es la tabla customers, que no sé dónde está. Y también, bueno, les deja practicar un ejercicio. Hay un montón. Acá, por ejemplo, tenemos update. Está la sintaxis, una tabla de ejemplo, una consulta de ejemplo que pueden ir a ejecutarlo ustedes mismos para ver los resultados. ¿Qué cosa más? Y después abajo hay como un ejercicio, creo, acá, para practicar. Y así hay un montón con todas las consultas, digamos. Acá tenemos con máximo, mínimo, por si quieren practicar y leer un poquito más. Ya les paso el link de esto. Y después, por otro lado, está esta página, que también hay cosas de SQL junto con Python. Acá, por ejemplo, cómo crear una base de datos desde Python. Les da el código, todo. Y así también hay un montón de ejemplos acá para ver. Y después tengo este PDF, que es también como un mini resumen. Este tiene muchas cosas porque tiene reunión y cosas que nosotros no llegamos a ver, pero está bueno también para que lo tengan a mano por si también más adelante quieren estudiar un poco más de este lenguaje de base de datos. Así que estos 3 links se los paso ya mismo y cualquier cosa después se los paso por WhatsApp. Bien, continúo acá. Para entender lo que son las claves foráneas, es necesario primero entender lo que son las claves primarias. Las claves juegan un papel muy importante en cualquier base de datos relacional. De manera simple, las claves proporcionan una manera rápida y eficiente de buscar datos en la tabla. Una clave primaria es una clave que fue diseñada para identificar de manera única a los registros de una tabla a través de toda la estructura de la base de datos. La selección de una clave primaria es importante en el diseño de la base de datos porque es un elemento, ya que es un elemento clave de los datos que facilitan después la unión de tablas y el concepto total de una base de datos relacional. Las claves primarias tienen que ser únicas y no nulas. Siempre, por ejemplo, cuando decimos que la columna ID es clave primaria, es única, es autoincremental, entonces eso no se va a repetir. Y a partir de esa columna podemos identificar de manera única al resto de los registros. Bien, las listas deben ser únicas y no nulas, de manera que garantizan que una fila de una tabla puede ser siempre referenciada a través de su clave primaria. Después, la clave externa o clave foránea es una columna o varias columnas que sirven para señalar cuál es la clave primaria de la otra tabla. La columna o columnas señaladas como clave foránea pueden tener valores que ya existan, solo pueden tener valores que ya existen en la clave primaria de la otra tabla. Acá vamos a ver un ejemplo. Yo tengo la tabla departamentos, que tiene como clave primaria la columna dep. La columna dep solo guarda valores enteros. Por otro lado, tengo la tabla personas,
que tiene estas columnas, nombre, apellido, DNI, nombre, apellido 1, apellido 2, perdón. Después tenemos la columna PER, que sería la clave primaria seguramente, también guarda valores enteros. Pero acá tenemos otra columna, que es la columna DEP, que es clave foránea, que hace referencia a la clave primaria de la otra tabla. Entonces yo a través de esto estoy relacionando estas dos tablas y puedo decir, esta persona que tiene como ID 1, apellido Pérez, Pérez Gómez, tiene una relación con el departamento de administración, porque acá veo que tiene una relación con el departamento que tiene como ID 1. Entonces vengo a esta tabla, el departamento que tiene como ID 1 es el de administración. Estas dos columnas no necesariamente tienen que tener el mismo nombre, pero sí tienen que guardar el mismo tipo de datos. Si esta columna acepta valores enteros, esta columna también debe aceptar valores enteros. ¿Se entiende eso? Esta Sí. columna, que es clave foránea, tiene que ser clave primaria en la otra tabla. Eso sí, sí o sí. Acá vemos la sintaxis. Nosotros acá estamos creando la tabla de departamentos, que bueno, tiene la columna dep, que guarda valores enteros, es clave primaria, Tanto y la columna de una departamento. consulta, Sí, siempre se prefieren que las claves, digamos, tanto primarias como foráneas se manejen de manera numérica, o sea, con números enteros, o se puede usar letras, caracteres. sí se puede usar letras y caracteres. Idealmente se usan estas columnas de ID, porque, por ejemplo, cuando estás guardando datos de una persona, vos podrías decir, bueno, los guardo y digo que la clave primaria sea el DNI. Pero el DNI a veces se repite, entonces ahí no podés identificar de manera única a una persona. Por eso casi siempre se trabaja con ID y que se vayan autoincrementando. Y ahí te aseguras que no se repiten, pero sí puedes trabajar con valores, con letras también, solo que corres el riesgo, digamos, que puedas repetir datos. También, o sea, nosotros acá estamos viendo ejemplos de una columna, pero también pasa que tenés dos columnas, por ejemplo, o sea, el ID y el DNI que cumplan con las dos, que las dos columnas sean diferentes para cada registro. Pero ahí también, o sea, el DNI se puede llegar a repetir, entonces se genera un problema. Por eso casi siempre se pone un ID para cada tabla. Bien, acá tenemos la tabla de departamentos, que tiene la columna dep, que guarda enteros, clave primaria, y la columna de departamento, que guarda un tipo de dato texto. Después tenemos la tabla personas, que era del otro ejemplo, que tiene su clave primaria per, nombre, apellido 1, apellido 2, y acá estamos definiendo la columna dep, que tiene que ser del mismo tipo, integer, y en la otra línea le estoy indicando que la columna dep, esta columna dep, es clave foránea que hace referencia a la tabla departamentos, a la columna dep, que es su clave primaria. De esa Ando, manera, sí. esta clave foránea no solo te permite relacionarla, sino también nos permite traer la info, ¿no? Que tiene esa otra tabla. Claro, O cuando solo vincula. Claro. vos podés hacer una reunión, que eso se lo hace con el inner join, y traes información de acá. Reunís las dos tablas a través de esta columna de dep y traes información tanto de esta como de esta otra. Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar, a ver si tengo. No, primero vamos a ver la otra diapo. Y ahí les muestro un diagrama. Bien, después tenemos los diagramas de entidad de relación, que nosotros tampoco entramos a verlos en detalles, pero un diagrama de entidad de relación, también conocido como DER, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra las entidades, por ejemplo, personas, objetos, conceptos, cómo se relacionan entre sí dentro de un sistema. Estos diagramas se usan a menudo para diseñar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistema de información empresarial, educación e investigación. El modelo de entidad-relación describe los datos como entidades, atributos y vínculos. Las entidades es un objeto del mundo real con existencia independiente, que puede ser un objeto de existencia física como una persona o puede ser un objeto con existencia imaginaria, conceptual, digamos, como una facultad de una universidad. Y los atributos es una cualidad de una propiedad específica de una entidad que sirve para describirlo. Tenemos, por ejemplo, la entidad profesor, que tiene la entidad es profesor y los atributos serían nombre, número de documento, identidad, domicilio,
documento de identidad, domicilio, número de teléfono, fecha de nacimiento. Y estos serían los valores posibles para esa entidad. Yo ahora les voy a mostrar cuáles serían los diagramas entidad-relación de los proyectos del cine y del súper. Y a partir de ahí nosotros podemos ir creando las tablas. Así, como acá. Este, por ejemplo, es el diagrama entidad-relación del súper. Tenemos acá una tabla de usuarios que tiene, a ver si se ve acá. Tiene como clave primaria, que está pintada como amarillo. Todo lo que están pintados como amarillo serían las claves primarias. Tiene un ID, tiene nombre, apellido, email, DNI, contraseña. Y esto que está pintado con rojito es la clave foránea. Clave foránea que hace referencia a esta tabla domicilio. Por ejemplo, a este otro lado tenemos la tabla tarjeta de crédito, que tiene como clave primaria un número. Después tiene la columna banco, titular, fecha de caducidad y tiene un ID de usuario. Entonces, esta tabla se relaciona con un usuario. Y así con... Sí, Es decir, que si tenemos un rombito rojo, sí o sí tiene que haber una tabla que tenga una clave primaria con este dato. sí, así es. Acá tenemos ID de domicilio y acá tenemos la tabla que tiene su ID como clave primaria. Y acá tenemos ID de usuario y acá tenemos la tabla usuario que tiene su ID como clave primaria. Y por otro lado tenemos acá el diagrama de relación del proyecto del cine. Bien, tenemos usuario, tarjeta, reserva, película, tipo de película, clasificación. Este es un ejemplo, ¿sí? Si ustedes no quieren usar alguna tabla por algún motivo, les parece innecesario, no la ponen, no hay problema. O si quieren agregarle más cosas, también no hay problema. Yo esto, háganme acordar, por favor, que se los pase por el grupo de WhatsApp para que tengan una idea. Si llegamos hoy, capaz que sí, hacemos algún ejercicio para ir armando las tablas de los proyectos. Y si no, lo vemos la próxima clase. Voy a pasar al TP ahora. No sé si hacerlo acá, en el visual. A ver. Bueno, el ejercicio 1 es el que hice en el video que está en YouTube. Hacemos la conexión, creamos la tabla, ejecutamos la consulta. Acá en realidad estoy guardando la consulta en esta variable. Con esta instrucción la estoy ejecutando y cierro la conexión. Esta era una manera de hacerlo con las funciones que nosotros estuvimos viendo. Y si no, esta era otra manera de hacerlo usando el código que nos daban en el TP, que creaban una clase de conexión donde esta clase ya tenía las funciones. Por ejemplo, cuando ustedes instancien conexión BD, acá se van a comunicar con el constructor, que el constructor recibe una base de datos. Y este es el que se encarga de hacer la conexión y de crear el cursor. Y después, si querían ejecutar algo, llaman a la función consulta, que recibe por parámetro una consulta, así en un stream, y se encarga de ejecutarlo. Lo mismo para guardar los cambios y para cerrar la conexión. Entonces, podrían hacerlo así, llamando ustedes a las funciones para ejecutar, para guardar cambios y toda la cosa, o usando el código de arriba. Después, el ejercicio 2 pedía crear la tabla, no, ¿cómo es? Una tabla. Ya tenemos la base de datos y la tabla que la creamos arriba. ¿Sí? A partir de esa, había que insertar un producto a la tabla productos que se había creado en el ejercicio anterior y hacer alguna consulta con select. Esta era una consulta sin condicionar y esta era una consulta condicionada. También nos pedía actualizar un producto y eliminar un producto. Entonces yo hice acá las inserciones, las consultas con select. Esta sería la consulta con select condicionada. La actualización, pidiéndole datos al usuario para actualizar. Y por último, bueno, acá hice un select para ver si realmente se habían hecho los cambios. Y acá tenemos el delete. También está condicionado de acuerdo al ID que ingresaba el usuario. Y después hice otro select para ver realmente que se habían hecho los cambios, que se había eliminado ese registro.
Entonces ahora nos queda hacer el ejercicio 3 y 4. El ejercicio 3 nos pide que para la misma base de datos del ejercicio anterior, que era la base de datos productos, crear otra tabla que se llame detalle de venta, que tenga los siguientes campos: ID de venta, precio, cantidad, subtotal, de forma que permita armar el detalle de una factura y mostrar por pantalla. Entonces tenemos que crear la tabla detalle de venta e insertar datos simulados en esa tabla. Ya tenemos en la base de datos, lo voy a hacer en el visual mejor, así podemos ir viendo. A ver si podemos ir viendo la tabla. Creo que ahora estoy compartiendo toda la pantalla, si no me equivoco. Sí, ahí estás compartiendo tú. Ay, no era eso. Mira acá. Bien, esto es lo que hice en el ejercicio 1, que era crear la base de datos, crear la tabla de productos e insertar datos. Que eso está en la carpeta compartida, en el archivo compartido. Y esta sería la base de datos, que hasta ahora solo tiene una tabla, que es la tabla productos, con estas columnas. Pero como inserté datos, tiene esos 4 datos. Ahora lo que nos pide es crear otra tabla de detalles. Lo voy a hacer en otro archivo. Voy a poner ejercicio 3. Bien. Entonces lo primero que tengo que hacer es importar el módulo para trabajar con la base de datos. Ahora tengo que conectarme con la base de datos, ya la tengo creada. En este ejemplo, yo como no tenía la base de datos creada, cuando ejecutaba esto se crea. Pero ahora cuando yo vuelva a ejecutar esto, se va a conectar con la base de datos que ya existe. Entonces, tengo que crear la conexión. La función connect, que la función connect recibe el nombre de la base de datos. Mi base de datos se llama productos, .db. Y esto va entre comillas, me olvidé. Ahí está. Entonces se va a crear la conexión y a partir de esa conexión creo el cursor para poder ejecutar las consultas. Cursor va a ser igual a conexión.cursor. Bien. El ejercicio nos pide crear no, ¿cuál es? ¿Dónde está? No. Crear la tabla de detalle venta que va a tener estos, voy a copiar. Que va a tener estas columnas. Voy a copiar acá. Nos pide crear la tabla de detalle de ventas. Entonces yo en una variable voy a guardar la consulta, que es un string para nosotros. La variable consulta, voy a guardar cuál va a ser la consulta para crear esa tabla. Create tabla. Esa tabla se va a llamar detalle de venta. Sí. 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 Si no existe, la tabla, perdón. Se llama detalle de venta. Detalle de venta.
Y las columnas serían ID de venta, Sí, precio, producto, cantidad, subtotal, sí. ID venta, ese va a ser el auto incremental, ese va a ser la primaria. así es. Este va a guardar un tipo de dato entero, va a ser primary key, auto incremental, auto increment, auto increment. Bien. Después tenemos precio producto. Ponelo en otra columna, ¿querés? O sea, ponelo con un espacio para que se vea bien, digamos, que va a ser después un campo. Lo No, pongo acá. a precio. Lo pongo así, me bajo el otro. Claro. Entonces es como más fácil ver que cada uno después debería ser un campo. Va, por lo menos a mí me resulta fácil así. Ahí está. Precio va a ser que un float. Precio producto, se llama la columna. Sí. Va a guardar un float, ¿sí? Después tenemos cantidad. Cantidad que va a guardar un integer. Está mal escrito, dice caridad. Ay, Veces cantidad. Va a guardar un integer. Y después tenemos subtotal. ese subtotal sería una función de las que pusiste antes, una suma. En realidad no, porque tenemos que sumar la cantidad de productos, la cantidad de productos por la cantidad, tenemos que multiplicar. Ajá. Y eso guardarlo en la columna subtotal. Mm. Bien, esas serían las columnas entonces de la tabla. Esto simplemente es la consulta que yo después voy a ejecutar. Entonces acá voy a llamar a la función para ejecutar. Sería cursor.execute. Y esto recibe la consulta, que es lo que tengo guardado en la variable consulta. Y ahí te crearía esta tabla que veríamos. Así es. A ver, voy a cerrar la conexión y voy a ejecutar. A ver si me sale un error. No. Le mandé mal la ruta. Se me creó otro acá. La ruta sería. A ver. No, esto no es. Bases. Sería bien. Ahora parece que sí. A ver, voy acá. Ahí está. Yo le había mandado mal la ruta, entonces me creó la tabla, la base de datos, me creó de nuevo la base de datos productos fuera de esta carpeta CM3. Entonces ahí le mandé bien la ruta, que dentro de la carpeta CM3, en la base de datos productos, ejecute esto. Se conecte, digamos, con esta base de datos que está dentro de esta carpeta. Y ahora sí puedo ver que tengo la tabla productos y la tabla de detalle de ventas. Voy acá. Veo que está vacía con las 4 columnas. ID, que acá es primary key, guarda un tipo de dato integer. Pues tenemos precio producto, cantidad y subtotal. Ahora nos pide el ejercicio insertar un dato simulado en la tabla de detalle. Entonces vamos a hacer un solo insert para guardar algún dato en esta tabla. Vamos a poner acá la variable insertar. Y acá vamos a escribir la consulta. La consulta sería insert, para insertar algo en la tabla detalle venta.
en la tabla de detalle venta, y acá tengo que especificar Vale. cuáles van a Sí. ser las columnas en las que yo quiero guardar datos. Entonces, las columnas van a ser precio producto, cantidad y subtotal. Bien, y acá vienen los valores. Los valores para el precio, por ejemplo, pongamos 200. Uy. Vamos 100. Cantidad 2, subtotal 200. Entonces, estos tres datos se van a cargar en estas tres columnas. Y el ID se va a cargar solo porque es autoincremental. Anto, ¿vos Ahora. podrías ahí ya determinar que ese 200 es el valor de precio por cantidad? ¿O lo tenés que poner fijo y traerlo de otro lado? En vez de poner ese 200, ¿podrías poner directamente ahí la operación matemática? O sea, acá hacer 100 por 2, acá decís. Claro. No sé si me va a permitir, la verdad. Creo que sí. Lo vemos. Porque estoy guardando valores numéricos. Creo que sí me permite. Por las dudas, vamos a ver, lo pongo en paréntesis. Ahora vemos cuando ejecute. Entonces tengo que hacer esto, ejecutar la consulta que tengo guardada en la variable insertar. Ujú. Insert y guardar los cambios, que era conexión.commit. Después, cuando muestres en el visual, muestra despacito, por favor, porque yo todavía tengo un poco de galleta con las funciones del visual, ¿viste? De dónde ver una cosa, dónde ver otra. Bueno. Entonces en esta variable guardé la consulta. Estoy llamando a execute para ejecutar esta consulta que tengo guardada en la variable insertar. Guardo los cambios. Cierro la conexión. Voy a ejecutar. A ver si me salió un error. Insert. Escribí mal algo. Insert. Sí, me falta una T acá. A ver. Bien, ahí no me sale ningún error. Voy a mi base de datos. Lo tengo acá. Voy a recargar esto. Vemos. El ID se autoincrementó solo. Se guardó el precio, la cantidad. Y sí se hizo la multiplicación que le indicamos acá. Tanto se hace un insert por cada precio por cada valor que se quiere ingresar, ¿verdad? Por cada conjunto de valores que se quiere ingresar. Sí, por cada registro vas a hacer un insert. O sea que no, o sea, como que es al inicio hacer la multiplicación esta, digamos, ¿no? De 100 por 2, ¿Por qué? porque no estás multiplicando una posición, digamos, por otra, sino poniendo dos valores directamente. En cambio, si fuera algo que se auto ejecuta, podría hacer posición del precio por posición de cantidad y ahí te da el Claro. valor. Sí, eso es lo que vamos a hacer en el otro ejercicio. Vamos a hacer eso, porque vamos a tener guardado el precio, la cantidad, y acá vamos a llamar esas dos variables que se van a multiplicar. Acá solo nos pedía... Claro, Sí, quizá acá es sencillo ver porque es 200, pero si vos tuvieras que multiplicar, no sé, por ejemplo, 71,82 por 2, por ahí es más difícil la operación matemática. Entonces, de algún modo te resulta fácil ya saber que lo va a hacer directo. en el otro ¿Te ubicas, María? ejercicio, nos pide que traigamos el precio de la otra tabla, solo acá tenemos una tabla productos. Entonces tenemos que traer este precio, que lo vamos a tener en alguna variable, vamos a tener la cantidad que va a ingresar el usuario, eso lo multiplicamos y lo guardamos acá. Esto es lo que vamos a hacer en el otro ejercicio. Este nos pedía simular, nada más ingresar datos y crear la tabla. Por eso lo hice así nomás. Voy a hacer otro archivo acá.
Profe, por acá no creo ninguna tabla usted, sino que usó la anterior, digamos, ¿no? Acá sí, tengo la base de datos productos y dentro de productos tengo la tabla productos y la tabla de detalle de ventas, que es la que creé ahora. Dentro de la tabla de detalle de ventas, inserté estos datos. A ver. O sea que esta sí la creó, ahora no estaba ya creada la tabla de productos. La tabla de productos sí estaba, que es lo que Ah, hice la clase pasada, digamos, en el ejercicio 1 y 2 nos pedía eso. Ahora claro, lo que hice fue crear la otra tabla que es detalle de ventas. bien. Y en el ejercicio 4 usamos estas dos tablas. Esto lo voy a dejar copiado Ahora tenés dos tablas con distintas columnas, con varias columnas cada una. en una misma base de datos, sí. Claro, claro. En la base de datos que se llama productos. Ujú. Sí. Esto lo voy a dejar copiado acá. Bueno, acá la ruta va a ser diferente para conectarse con, si están trabajando en el Colab y guardando la base de datos en el Drive. La ruta acá es diferente, que es como está acá arriba. Y esto sería para el visual. Voy a copiar esto allá. Bien, el ejercicio 4 nos pide crear un pequeño programa que permite hacer una venta usando las tablas producto y detalle de venta. Considerar el stock distinto de 0 al hacer la venta y guardar en detalle de venta la venta realizada. Entonces tendríamos que hacer una consulta para ver si la cantidad distinto de 0. A ver, primero vamos a hacer la conexión. Tenemos que importar y hacer la conexión. Conexión va a ser igual a sql.connect. Y acá iría el nombre de la base de datos. La ruta la tengo acá. Entonces acá estoy haciendo la conexión con la base de datos productos que está guardada en la carpeta CM3. Acá. Si ustedes tienen así separado, tienen que hacer lo mismo. Si no, si están trabajando así con archivos dentro de una misma carpeta, solo le tienen que pasar el nombre de la base de datos. A ver si está acá. Así. Entonces esto se conecta con esta base de datos. Ahora vamos a crear el cursor. Entonces, a ver. Podríamos pedirle al usuario crear un programa que permita hacer una venta usando la tabla producto y detalle. Podemos pedirle al usuario que ingrese el código del producto que quiere comprar. Entonces, yo acá tengo solo 4 productos, entonces él podría ingresar 1, 2, 3 o 4. Entonces eso vamos a poner acá, una variable código. Vamos a guardar el número que va a ingresar el usuario. Input. ¿El usuario dónde ve estos códigos? ¿Él está viendo la tabla? No. Bueno, podrían hacer un select y mostrarle estos Tendríamos que datos. poner que uno es galleta, que dos es coca, o no, como un pequeño menú. Sí. A ver, creo que es acá. Por ejemplo, acá tenemos un select. Acá. Acá yo tengo un select y le diciendo que me traiga todo de la tabla productos. Y me trae esto en una lista que son todos los productos que tengo cargados.
Copiamos esto ahí entonces. Sí, con ese fetch all, él va a ver los títulos de los productos. En Los este caso nombres. va a ver todo porque yo con el asterisco le estoy diciendo que me traiga todas las columnas. Entonces ves que Sí. acá me trae el ID, el nombre, precio, creo que esto es cantidad, precio y categoría. Todo eso trae. Sería acá. Entonces ejecutamos esto, lo traigo en estas listas y hago un print de la lista. Le pido al usuario que ingrese el código, entonces él va a ver las tuplas esas y podría ingresar uno de estos códigos. A ver. Bien, y va a ingresar un código y después va a adquirir productos, que hay que restarlos del stock. Así, primero tengo que ver si... estoy Si pensando. hay, si no es 0. A ver, él va a ingresar claro, tengo que preguntar. Él va a ingresar ¿cómo se llama? Un ID. Entonces yo debería ahora hacer una consulta y traer todo este registro. Suponiendo que él quiere comprar unas pepitos, va a ingresar el 1. Entonces yo voy a hacer una consulta y voy a traer este registro, todo el registro de pepitos, para poder trabajar con el precio de pepitos. Y consultar si la cantidad es mayor que 0 y toda la cosa. Que si bien el usuario lo va a ver, pero igual tenemos que consultar. Entonces voy a traer, una vez que el usuario ingrese un dato, voy a hacer la consulta cursor.execute para traer un solo registro. Select. Voy a hacer un fstream. Voy a traer todo de la tabla productos. Donde el código sea el que ingresó o no. Es Donde el combinación. código sea código, claro. Sí. Productos, sí. Productos donde Ujú. el ID de la columna esa, ID producto, Igual a código. igual al código que ingresó el usuario. Sí. Entonces, si el usuario ingresa 1, va a venir y va a traer este registro, que va a cumplir con eso. Bien, eso lo voy a traer en una lista, entonces vamos a hacer acá, por ejemplo, consulta. Va a ser igual a cursor.fetchAll. Entonces yo en consulta tendría guardado algo así. De fetchAll me trae en una lista la tupla. Tendría, si el usuario ingresó 1, voy a tener 1. Creo que es Pepito. 1 Pepitos. 100. 150 galletitas. galletitas. Eso tendría guardado ahora en la variable consulta. Y con esta variable en la que yo voy a ingresar los datos. Entonces ahí tengo que preguntar si lo que está en esta lista, en esta tupla, en la posición, sería en la posición 012, que tengo guardada la cantidad, si eso es mayor o igual a 0, puedo comprar, porque tengo una cantidad disponible. Vamos así. No va a ser. Y consulta. Consulta es 0, lo que está en la posición 2 es menor o igual a 0, le muestro un mensaje y si no, hago lo otro. A ver, acá yo tengo consulta. Consulta, tengo guardada una lista, que el elemento de esa lista es una tupla, que está en la posición 0. Por eso acá hago consulta de 0. Ahora, de esa tupla que está en la posición 0 de la lista, estoy ingresando a lo que está en la posición 2, que sería, esto está en la posición 0, 1, la posición 2, tengo la cantidad, que sería esta columna. Entonces, si esa cantidad es menor o igual que 0, voy a mostrar un print, le voy a decir que no hay cantidad disponible. Si ven, el usuario lo va a ver cuando listemos acá los productos, pero por la duda hay que chequear. Anto, Cantidad disponible, sí.
¿por qué traes toda la tupla y no traes solamente ese campo? ¿Por qué no traes, por ejemplo, cantidad? Y chequeas cantidad únicamente. Lo traigo de una sola vez para que después también Por si utilice tenés este que, campo para el claro, precio. para tener todo lo otro. Ajá, bien. No hay cantidad disponible. Bien. Si es mayor que 0, digamos, si por lo menos hay 1, entonces sí voy a poder comprar. Y entonces ahora le puedo decir al usuario que ingrese la cantidad que quiere Claro. comprar. Cantidad igual. Bien, ahora debería chequear que la cantidad que ingresó el usuario no supera la cantidad que tengo disponible. Si bien lo va a ver, pero igual, digamos, se puede pasar. Va a estar viendo que tengo 100 y puede poner 150 y eso no se va a poder. Entonces voy a chequear acá con otro if. Si lo que tengo guardado en la variable cantidad, que es lo que ingresó el usuario, es menor o igual a la cantidad que lo tengo guardado acá, en este mismo campo. Si es menor o igual que eso, En el entonces cursor, sí, sí. me En falta el la cursor en la posición 3, ¿o no? No, claro, en el cursor en la posición la 2, sí, consulta, sí, lo que está en la posición 0, que es la tupla, lo que sí, está en la posición 2, que es la cantidad. sí. Si la cantidad que ingresó el usuario es menor o igual a esa cantidad, entonces puedo comprar. Ahí vemos qué hacemos. Y si no, le voy a mostrar un mensaje. Le voy a decir que supera la cantidad disponible. Ahí no le podrías mostrar cuánto tiene disponible también, Sí, vamos a concatenar. para que elija entre eso. Sería esto. Lo que tengo que mostrar. Si no, habría que ponerlo en un while para que si lo vuelve a errar, lo vuelva a hacer. Que a todo esto deberíamos ponerlo dentro de un while. Para que, o sea, en caso de que ingrese bien, después le podemos preguntar si quiere ingresar otro producto. Entonces todo esto iría dentro de un while. Ahora lo pongo dentro de un while. Bien, en caso de que ingrese bien la cantidad, de que haya cantidad disponible, ingrese bien la cantidad, procede a comprar. Podríamos ir guardando las tuplas en una lista para después ir cargándolas en la otra tabla. Entonces yo voy a definir una lista acá. Voy a definir una lista vacía. A la otra tabla que vas a llevar. Ahora voy a armar una tupla Sí. con los datos para la otra tabla y esa tupla la voy a guardar en la lista. Y después voy a ir cargando los datos que están en la lista. Entonces sería acá lo que tengo que escribir. En la lista. Ahí tendrías que modificar ahora el stock antes, porque si ya compró, ya al momento se te modificó el stock, ¿o no? Sí. Antes de subir nada, tendríamos que modificar el stock, porque A ver. Tendremos que hacer un update, una consulta claro, update. un update de Vamos a poner acá cantidad. actualizar. Actualizar. Va a ser igual. Voy a borrar esto un toque. Sería update. Actualizar la tabla productos. Quiero actualizar la cantidad, la columna cantidad. Creo que se llama así la columna. A ver. Cantidad bien bajo producto. Va a ser igual a lo que ya tenía. Menos lo que compro.
producto menos Cantidad. cantidad, ¿no? Menos la variable cantidad. Donde hay que condicionar donde el ID del producto Sea sea código. igual a código, ¿no? Sí. Bien, creo que esa sería la consulta. Entonces voy a actualizar de la tabla productos la columna cantidad productos, que ahora va a tener lo que tenía menos la cantidad que ingresó el usuario, donde el producto sea igual al ID que ingresó el usuario, que lo tengo guardado en la variable Sí, código. en este caso es la galletita que está comprando. Sí. Ujú. Entonces, ya que estamos haciendo un update, hagamos un insert en la otra tabla directamente. Me parece, ¿no? Vamos a ejecutar esto primero. Cursor.execute. Execute. ¿Actualizar ahora? Sí. Sí. Entonces, va a actualizar la tabla productos y ahora podemos insertar los datos a Lista. Esta hacer lista, ¿qué va a llevar? Esta lista va a llevar lo que el cliente está comprando, ¿no es cierto? Eso estaba por hacer, pero creo que directamente Ah, hagamos un insert, porque yo lo que estaba por hacer es guardar en lista y después mm. recorrer la lista e ir haciendo un insert. Pero directamente creo que puede funcionar hacer el insert acá. Actualizamos Y e después, insertamos en la ¿cómo, tabla. cómo printearías eso que está? Después podemos hacer una consulta select de la tabla detalle sería ahora. Bien. Y traer todo en fetchable. A ver, probemos si sale eso. Entonces tendríamos que hacer un insert ahora en la otra tabla. En la tabla de detalle venta sería ahora. Venta, vamos a guardar precio en la columna Cantidad y precio, creo. Sí. precio, Precio del cantidad y producto y subtotal. sí. Ah, me olvidé cómo estaba escrito. Precio y en bajo producto. Precio, producto. Subtotal. Entonces, en esas tres columnas, ahora le mando los valores. Los valores serían precio, lo que tengo guardado acá. Sería en la consulta, lo que está en la posición 0, que es la tupla. De esa tupla, lo que está en la posición 3. Acá tengo el precio. Entonces, ese va a ser el primer valor. Esto va entre llaves. Consulta en la posición 0. De esa tupla, lo que está en la posición 3. Ahí tengo consulta. Ahí tengo precio. La cantidad, lo mismo con 2, o pondrías la variable cantidad, que la tenés definida. Y pueden poner la variable directamente. Claro. Cantidad. Y acá sería consulta Tienes que por... hacer el cálculo ahí. Tendrías que hacer ese por el otro. Voy a copiar esto. Ay, no. Consulta, o sea, va, precio por la cantidad, por lo que está guardado en cantidad. Y me falta acá cerrar con llave. Y con paréntesis. A ver. Acá tengo el valor de precio, acá tengo el valor de cantidad y acá tengo el valor de subtotal. Con precio por cantidad. Entonces voy a insertar y el ID se va a autoincrementar en cada inserción. A ver el último cantidad, me parece que te falta. A ver el último cantidad. Llave. Ah, no, ok, cantidad es un integer, claro. Sí, es directo. Bien.
Y una vez que tengo cantidad, lo que sí podemos ir mostrando el total, en una variable, guardemos el total. Total acaba de ser 0. Y una vez que hago una compra, actualizo la variable total. Que sería lo que tengo en subtotal. Sería esto. No. Entonces, cada que hago una compra, el subtotal lo voy sumando a la variable total para después printearla o hacer algo. Bien. Entonces, todo esto podríamos ponerlo dentro de un while para que haga una compra y preguntarle si quiere seguir comprando. Entonces vamos a poner acá respuesta. Primero compremos la galleta, después vemos lo otro, porque si no se nos Intento si complica esto mucho. funciona. Claro. Me Veamos la falta galleta. me falta tanto ejecutar, insertar los datos en la nueva tabla. Solo actualizamos los datos en el Gracias. update. Sí, eso me está faltando. Cursor.execute. Y ahora sería la variable insertar. Vamos a hacer un commit también para guardar los cambios. A ver si eso funciona. Voy a ejecutarlo. Acá van a salir los errores. Ahí colapsa todo. No, Eh, mira, maravilloso. bueno, Colapsó. está bien. Acá me hizo el select y me mostró los productos que tengo en la tabla productos. Ujú. También ingrese código. Compremos una galletita. Ingrese cantidad. Vamos a poner 2. Y nada más. No tengo ningún otro print, ¿no? No, podríamos hacer un print también de lo que compró la cantidad y el subtotal. Como para mostrarle ahí algo. Ujú. Acá, vamos a poner print. Sería un fstream. Puedo mostrar el código junto con el precio. Esto podría ser como un carrito, ¿no? Claro, algo Que así. que vaya viendo algo. El precio creo que lo pongo acá, junto con el subtotal, que sería este cálculo. No, me faltaron las comillas. Por eso no se me pintaba. Ahí está. Bien. A ver, vemos si se insertó en esta tabla lo que acabo de comprar. Ahí está. Esto se autoincrementó, el precio de por producto 250, compré 2, subtotal 500. Está funcionando. A ver, hago otro más. Bien, me muestra lo que tengo. Ahí acá podemos ver, ay, no puedo subir, que se actualizó. Miren, yo compré 2 galletitas, se hizo la actualización de los datos. Ahora vamos a comprar una Coca-Cola. Cantidad una sola. Ahí me muestra. Compré lo que tiene ID 2, el precio era 300, compré uno solo, así que subtotal 300. Vamos acá a recargar la tabla. La tabla detalle venta, la recargo y vemos que se hizo la otra compra. Y voy a la tabla productos, recargo por las dudas. Y en Coca-Cola tenía 50, compré una, así que se actualizó la cantidad. Está funcionando. Bien, ¿y dónde estamos viendo el total? Todavía no estamos viendo el total de lo que va comprando. No lo printé nunca el total. Claro, Todo ahí esto nos entonces faltaría lo ver pongo. cuánto va gastando este pobre hombre en el súper. Sí. Capaz Esto que lo pongo devuelve la mitad. dentro de un Sí. while. Vamos a poner acá venta igual a true para poner la condición del while. Todo esto iría dentro de un while
mientras la palabra venta sea verdadera. Entonces, todo esto hay que indentar. Ahora, todo esto pertenece al while. Pues hice la compra. Le voy a mostrar los productos que tengo. Le pido que ingrese un código, una cantidad, hago la compra. Le muestro el subtotal e incremento la variable total. Después de eso, le voy a preguntar, creo que es en esta altura. Si quiere comprar más. Ya con la respuesta va a ser igual. Input. Que ingrese la S o la N. Entonces acá yo voy a hacer un if. Si respuesta es distinto de S, del carácter S, a la variable venta la voy a poner en false. Entonces así se va a cortar este ciclo. Al principio la inicialicé en true, entonces va a entrar. Si el usuario ingresa así de nuevo, esto no se va a actualizar y va a volver a ejecutarse. Cuando el usuario ingrese N, por ejemplo, venta se va a cambiar y se va a cortar este ciclo. Ahí Y no, ahí no podemos... no sería también conveniente ponerle... ¿Cómo? Perdón, que no sería conveniente ahí también convertir por si pone una S minúscula. Sí, también. Y Sería... solo para complicarnos la existencia a todos, todo esto no deberíamos considerarlo en un try except si llega a meter, por ejemplo, una letra en vez de una cantidad o algo, en algún Sí, punto también. de todo el proceso de compra. Sí, también. Tendrían que agregar más controles. Era lower, ¿no? Para convertir en minúscula. Sí, bajo, Entonces tengo sí. que comparar con una S minúscula. Acá. No, sí, o O sea, si el usuario ingresa mayúscula o minúscula, igual lo convierto a minúscula y lo comparo con una minúscula. Creo que es así. Vos tenés mayúscula, si la pone en minúscula, sí, la va a pasar a mayúscula. O sea, debería pasarla a mayúscula, claro, para compararla. A ver. Porque vos la definís como mayúscula. Entonces la tiene que convertir a mayúscula. Entonces si pone una minúscula, hay que pasarla a mayúscula. No, está bien Eh, lo que Sí. puso no, no. la profe. Si lo ingresa Acá, en digamos, mayúscula, lo convierte en minúscula y lo compara con una minúscula. Si lo ingresa en mayúscula, lo va a Ah, volver a ok, convertir sí. en minúscula Bien. y lo compara con la S minúscula. Otra consulta, Anto, ¿y en qué punto cerrarías la conexión acá? buena pregunta. Creo que cuando ya no quiero comprar más, ¿no? Acá. Corto Claro, el ciclo y cierro la conexión. claro. Incluso después que veamos el total y todo, ¿o no? Sí, acá tendríamos Claro. que poner un print del total también. Ujú. Print Ya no hay nada más para hacer, entonces se va total. a comer galletita con coca. Y acá vendría la variable total. A ver si no rompimos el programa, va a funcionar. Vamos. Me muestra los productos que tengo. Ingreso un código. Bueno, ahora compremos un chocolate. Código 3. Cantidad 2. Y me muestra que compré el que tiene ID 3, con el precio y el subtotal que compré 2. ¿Desea comprar otro producto? Voy a poner que sí. Me vuelve a mostrar el listado. A ver, acá se actualizó, sí. Tenía 100, compré 2, ahora me salen 98 disponibles. Bueno, compramos ahora Sugus, sería código 4. Cantidad 5. Bien, compré el que tiene código 4, sale 50 pesos, compré 5, así que este es el subtotal. ¿Desea comprar otro producto? Ahora voy a poner que no. Y me sale el total.
que sería la suma de estos 250, 440. Ahora voy a ver en detalles. Se supone que se hizo la inserción también. Estoy acá en detalles. Hay las dos compras del chocolate y de los caramelos. Sí, está funcionando bien. Qué bueno. Ya tenía 80 y acá compré 2, tenía 100 también. Por suerte funcionó. Bueno, y sí, podrían agregarle esos controles que me dijo Margarita de ver si realmente está ingresando bien y todas esas cosas. Detalles. Todo esto lo voy a copiar en el Colab. Así ya queda en el mismo archivo todo. Sería acá. Arriba de eso, profe, está el ejercicio. Es el final del sistema ese de compra. Ah, gracias. Ahí dejo el código. Recuerden, la ruta es diferente si están trabajando con el Drive. Pero después todo lo mismo. Son las mismas consultas, todo lo mismo. Solo cambia la ruta. No tenemos un tiempito, así que si quieren podemos empezar a crear estas tablas para ver cómo hacerlas, ya que no hicimos ningún ejemplo donde poníamos claves foráneas. Bien, podemos empezar a hacer eso. A ver. Bueno, Pues yo dentro de esta carpeta voy a crear otra carpeta, al igual que acá, para el súper. a ver, ese hacelo lento, Anto, por favor. Entonces, vos tenés tenés la carpeta base de datos, ¿no es cierto? Y dentro de esa tenés una subcarpeta. Y ahí dentro de esa carpeta vas a crear ahora otro archivo. Sí. ¿Saben cómo Bien. abrir las carpetas acá en el visual? Miren, van acá archivos, Sí, abrir carpeta. abrir carpeta, y acá les sale. Yo acá tengo un montón de carpetas. Si yo abro MP, la carpeta MP, me va a listar todo esto. Que acá yo tengo dentro de base de datos, tengo todo lo que está acá al costadito. Y después tengo otro proyecto. Esto no es nada de código, pero se me va a listar igual acá. Yo podría entrar a base de datos y abrir solo la carpeta CM3. Entonces, se me va a listar solo esto. Selecciono, que se me cambia, y me lista solo lo que tengo en esta carpeta. Claro, es como más ordenadito eso, sí. Sí, yo tengo todo junto porque no sé por qué lo abrí así. Lo dejo así, ya fue. Entonces, acá, dentro de esta carpeta, voy a crear otra carpeta con este. Acá es para crear un archivo, el primero. El segundo es para crear una carpeta. Acá yo voy a crear la carpeta Supermarket. En esta carpeta van a estar todos los otros archivos, ¿no es cierto? En CM3 sí va a estar todo. Claro. Supermarket, y voy a crear Cinemar. Ahí me confundí. Mira, yo me quedé seleccionando esto, volví a apretar en carpeta y dentro de Supermarket estaba por crear otra carpeta. Fíjense, yo acá me paro bien en CM3 y acá voy a crear Cinemar. Ahí está. Dentro de Supermarket ahora voy a crear un archivo que le podemos llamar, lo voy a llamar crear base de datos. Claro. Base de datos. Bien. Y esto se guarda dentro de Supermarket. Que dentro de Supermarket está dentro de la CM3. Ahí está. Entonces, acá lo que voy a hacer es, crear la base de datos Supermarket y crear, lo que puedo hacer es crear ya. Dentro de Supermarket voy a crear otra carpeta que va a ser para guardar todos los archivos de base de datos. Entonces acá voy a crear otra carpeta, llamar BD. Y dentro de BD, Ahí vas a poner, ahí vas a poner todos los cursores, todos los conectores, todo. Así es. Claro. Entonces, dentro de Supermarket, dentro de la carpeta BD, tengo
crear BD, que acá me indica la ruta, ¿vieron? Supermarket, después tengo BD, dentro de BD tengo este archivo. Acá lo que voy a hacer es crear la base de datos y crear una función para la conexión. Esa función, donde yo voy a hacer la conexión, después la voy a llamar a esa misma función que ya creé, la voy a llamar en los otros archivos que haga. Entonces, voy a importar el módulo. Y acá voy a crear una función. Def, le voy a llamar crear conexión. Esta función va a recibir por parámetro el nombre de la base de datos. No, 2 puntos. Va a recibir el nombre de la base de datos. Entonces acá voy a crear la variable conexión. Conexión va a ser igual a el módulo.connect. Y voy a conectar la base de datos que reciba por parámetro. DBName. No lo pongo en español. Nombre BD. Vamos así. Ese crear conexión básicamente sería conectar cada vez que necesitemos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Nombre BD, nombre BD. Y acá lo que voy a hacer es retornar esa conexión. Entonces, cuando yo cree otro archivo, por ejemplo, para crear las tablas, voy a llamar esta función que me va a retornar la conexión y a partir de esa conexión voy a crear el cursor y ejecutar las consultas. Eso es lo que estoy intentando hacer. Hasta ahora yo no tengo ninguna base de datos dentro de esta carpeta, entonces acá sí voy a ejecutarla para crear la base de datos. Después cuando la llame simplemente me voy a conectar. Pero ahora cuando ejecute esto, lo voy a crear. Entonces voy a crear, voy a llamar a la función crear conexión, que la creo acá arriba, y le voy a pasar la ruta de donde quiero que se guarde la base de datos. Ahí vas a hacer el query, en esa... ¿Cómo? En ese parámetro vas a hacer la consulta de creación. Acá tengo que pasarle el nombre de la base de datos. ¿Dónde tengo acá? Viste que yo hago esto y le digo que la base de datos se va a llamar productos. Sí. Bueno, ahora yo voy a crear otra base de datos que se va a llamar supermarket. Supermarket, claro. Sí, sí, sí. Entonces, acá iría la ruta. Si no me equivoco, es cm3 barra supermarket. Es la carpeta supermarket. Sí. Supermarket BD. barra PD. Y dentro de BD iría el nombre de la base de datos, que la voy a llamar supermarket. Supermarket.db. Creo que está bien la ruta. Ejecuto esto y vemos dónde si se crea realmente dentro de esta carpeta. A ver. Algo hice mal. Con el nombre de la conexión me parece que te dice que está mal. A ver, la ruta está. Si borro esto. Ahora sí. Hace rato yo tenía abierta la carpeta base de datos, ¿se acuerdan? Entonces yo estaba indicando, creo que era en este archivo, que dentro, tenía abierto base de datos. Dentro de base de datos yo tenía una carpeta que se llamaba CM3. Dentro de CM3 guardo, quiero crear la base de datos productos. Ahora yo ya estoy en CM3. Entonces acá lo que le estoy indicando es, ya dentro de CM3, en la carpeta supermarket, en la carpeta BD, créame esta base de datos. Estaba poniendo una carpeta de Vos más. tenés que volver a entrar donde ya habías entrado. Claro, ya estoy parada acá, entonces de acá sí le indico dónde. Claro. Bien, acá se creó la base de datos que está vacía. No tiene ninguna tabla, no tiene nada. Ahora tendrías que crear la tabla. Ahora vamos a crear la tabla, pero voy a crear otro archivo para crear tablas. Entonces, dentro de acá, voy a tocar acá. Dentro de la carpeta BD, voy a crear otro archivo, entonces toco acá. Este archivo le voy a llamar crear tablas. Tablas.py. Entonces, acá de nuevo voy a importar el módulo.
Y acá voy a decir que de este archivo, crear BD, de este archivo, importe este módulo, crear conexión, para que yo dentro de este archivo lo pueda usar. ¿Se acuerdan cuando importábamos, por ejemplo, math y podíamos usar las funciones dentro de math? O podíamos decir que de math, from math, importar solo la del logaritmo, por ejemplo. Bueno, acá vamos a hacer algo parecido. De este archivo, digamos, crear BD, que importe solo este módulo. Entonces sería from crear BD, crear. Vos le estás diciendo que para que cree una tabla, primero te importe la base de datos. Yo acá estoy importando el módulo. Después lo voy a llamar ese módulo para crear la conexión. Porque este módulo, viste que necesita el nombre de la base de datos. Entonces, Claro. dentro de acá yo lo puedo llamar y mandarle ese nombre, del nombre de la base de datos a la que quiero conectar. Crear conexión. Entonces, de crear BD, que es este archivo, importame este módulo, crear conexión. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Entonces yo, desde acá, ya puedo usar esta función. Ya la puedo llamar. Entonces ahora voy a crear la función crear tabla. Uy. Crear tabla. Esta función va a recibir una conexión, ya vamos a ver por qué. Y va a recibir la consulta. Y yo la voy a definir afuera. Ay, me confundo las llaves. Ahí está. Entonces, a partir de esa conexión, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una conexión y después hacíamos el cursor? Entonces, yo voy a recibir una conexión y a partir de esa conexión que recibo por parámetro, voy a crear el cursor, que sería esta línea. Entonces acá vamos a hacer cursor.conexión, que la estoy recibiendo por parámetro, cursor, igual a conexión.cursor. Una vez que tengo el cursor, puedo ejecutar. Entonces voy a llamar a la función execute, cursor.execute. Bien, ¿y qué voy a ejecutar? La consulta que voy a recibir por parámetro. Entonces acá le digo que voy a ejecutar la consulta. ¿Qué voy a Anto, hacer? esta consulta incluiría después ya sea un create, un update, cualquiera, según vos la definas. No, este archivo solo lo voy a usar para crear tablas. Entonces yo después voy a definir variables donde voy a crear diferentes tablas. Y ahí voy a ir llamando a la función y le voy a mandar alguna de esas variables. Por ejemplo, voy a crear un usuario, en otra variable voy a tener crear tarjeta de crédito, crear así. Y voy Vas a tener las entidades. Sí, vas a claro, y tener voy las a usar la entidades. misma función. Sí. Va a cambiar la variable, pero voy a usar la misma función. Entonces vamos a ejecutar eso. Podemos hacer una conexión.commit. Y creo que el close lo podemos hacer acá. ¿O no? ¿Y ahí el close? Creo que sí. Me fijo. Conexión.close. A ver. Entonces, esa va a ser la función que se va a encargar de crear el cursor y de ejecutar. Ahora yo ya puedo llamar a esta función, entonces acá voy a llamar a la función para traer esa conexión. Conexión va a ser igual a crear conexión. Entonces acá estoy llamando a esta función. Como yo la importé, la puedo usar desde acá. La estoy llamando, esta función necesita el nombre de la base de datos, que era todo esto, toda esta ruta, para conectarse. Esta función me está retornando una conexión, entonces eso yo lo voy a tener guardado en esta variable. Cuando yo llame a esta función, le voy a pasar esta variable. Y a partir de esa conexión voy a hacer el cursor y ejecutar las consultas. Entonces yo después podría llamar a crear tabla. Le voy a mandar la conexión y le voy a mandar una consulta. Y acá ya después vamos a definir las variables. Bien. Pero Entonces vos en la básicamente línea 15 estás, digamos, dentro de la base de datos ya, para trabajarla con lo que necesites. sí, ya estoy trayendo la conexión. Claro.
Ya está, sí, ya podés acceder y hacer lo que vos quieras. Ujú. Bien. En este caso, solo en este archivo, lo voy a usar para crear tablas. Yo les recomiendo que trabajen así para tener más ordenadas las cosas. Después podemos crear otro archivo solo para insertar datos. Tendríamos que hacer lo mismo, volver a importar esto, volver a traer la conexión y hacer una función para insertar datos. Después otra para actualizar. y Habría que cosas. hacer una para el CRUD, o una para cada uno del CRUD. Así es. Bien. Creo que es más ordenado trabajar así. Entonces acá vamos a hacer una variable donde voy a guardar la consulta. A ver, ¿dónde está la...? Creo que es esta, sí. Vamos a hacer esta tabla. ¿Sí está bien, no? Sí. Vamos a hacer esta tabla de usuario. Yo no le voy a poner el domicilio, porque para hacer el domicilio primero tendría que hacer esta tabla. Solo voy a hacer la de usuario con estas columnas y Bien. después voy a hacer la de tarjeta donde le voy a poner como clave foránea el ID del usuario. Eso voy a hacer. Entonces, esta me la voy a llevar para allá para poder verla. Vamos a hacer la consulta, que yo la voy a guardar en una variable. Acá le voy a poner a la variable crear usuario tabla. Ese va a ser el nombre de la variable, nada más. Entonces, cuando yo quiero llamar a esta función, acá que le voy a mandar esa variable. Esa variable. Bien, acá vamos a hacer la consulta. Entonces, vamos a crear una tabla. Si no existe, Sí, usuario. usuario. Bien. ¿Y de parámetro qué va a tener? Nombre. Bueno, el ID. El ID primero. Vamos con Sí. ID usuario. Ujú. Va a ser un integer. Primary ¿Es key. necesario que vos acá pongas ID usuario? No, es su nombre nada Podrías más. poner ID directamente. Sí. Sí. Bien. Integer primary key. Porque viste que esa sintaxis tiende a usarse para llave, para foráneas. Entonces, cuando le pones el guión abajo y el otro nombre. Entonces, como esta es primaria, Claro, voy a decir solo le pongo ID y en la otra le pongo ID claro, usuario. sí, claro, ¿ves? Porque Bueno. cuando va como foránea, yo por lo menos las identifico así, entonces, Ok. Yo generalmente lo que hago es ponerle el nombre de la tabla. Y cuando es foránea le pongo el mismo nombre. Pero no hay problema si le pones nombre diferente igual. Entonces tenemos ID, que guarda un tipo de dato integer, es primary key y pongamos que es autoincremental. ¿y no deberías poner no null antes? Bien, Después la otra columna sería nombre. sí, Menos vamos a poner. sí, que va Se a va a ser guardar un texto, podemos ponerle sí, 10. longitud, Bueno, 30. también no null. Y apellido igual. Apellido. Pues tenemos email. Vamos a poner un texto. No, falta la coma. Pues tenemos, creo que DNI. No me acuerdo. Y la tarjeta. Sí, DNI. DNI y contraseña. La de esta tabla. Y la contraseña. Esto va a ser un texto. Vamos a limitarla a 8. O a 16. Bueno, limitémosla a 8.
Esta no, contraseña podría ser también una clave foránea si viene de otra tablita. ¿de qué tabla podrías venir? Y bueno, de que se loguee. No pasa que es un dato del usuario, Mm, así que tiene que estar acá, digamos. mm. No se me ocurre si viene otra tabla. Creo que eso sería todo por ahora. Tenés un paréntesis de más, Anto, ahí, en el otro. ¿A dónde? Este Al es el que final. cierra. Este es el que cierra de acá. Ah, está bien, perdón, no dije nada. Bien, esta sería la tabla. Y vamos a crear la otra consulta que sería la de tarjeta. Estas son solo variables, ¿sí? Yo después llamo la función y le paso la variable. Entonces, crear tarjeta, vamos a poner acá tabla. Y vamos a repetir lo mismo. Entonces acá sería crear tabla, si no existe. La tabla ahora va a ser, creo que es tarjeta débito. A ver. La tabla ahora va a ser tarjeta crédito. Va a tener un número, la columna número como primary key. Pues tenemos banco, titular, fecha de caducidad y como clave foránea el ID del usuario. Entonces vamos a poner tarjeta crédito. Va a ser el nombre de la tabla. Y vamos a poner acá las columnas. La columna va a ser número. Guarda un integer. Primary key. Auto increment. Ah, no, este no es auto increment. Este lo ponemos nosotros. No null. Porque es el número de la tarjeta. No null. Tenemos el banco. Supongo que es un nombre nada más. Llegamos a ponerle texto. Pongamos longitud 30 también. No null. Pues tenemos titular. También debe ser solo nombre. Vamos a ponerle texto. Límite 30. No null. Pongamos. Ahora viene el ID del usuario, que sería la clave foránea. ID usuario. Tiene que guardar el mismo tipo de dato que es el integer. ¿Y qué más? Decía fecha de caducidad también de la tarjeta. Eso lo ponemos acá arriba entonces. O la validez de, viste, sí. Pongamos también como un texto, son 2, 4. No lo voy a limitar. Pero lo vamos a guardar en formato texto nada más, porque no. Bien, no, usuario. Ahora, a esta columna usuario tengo que indicarle que es clave foránea. Entonces aquí viene foreign key. La columna va a ser ID usuario. Pues con minúscula. La columna ID usuario que hace referencia ID usuario. Sí. a la tabla usuario primero. Ok. A la tabla usuario. Sí. Ahora sí, a la columna ID. Ujú. Esa es la que nosotros vemos como rojita ahora, ¿no es cierto? En esta tabla. En el dibujito sí. A Claro. esta la vemos como amarilla, esta también como amarilla, que es primary key. Y la Sí, y la rojita otra sería. rojita y hace referencia a la amarilla de la otra. Sí. Entonces, recuerden, tiene que tener el mismo tipo de dato, guardar el mismo tipo de dato, y después le tengo que indicar entonces que esta columna, que yo le llamé ID usuario, hace referencia a la tabla usuario
a la columna ID, que la columna ID es primary key en la otra tabla. Entonces ahora sí vamos a ejecutar. Primero voy a ejecutar crear usuario tabla. Entonces voy a hacer la conexión con esta base de datos, que hasta ahora está vacía. Y voy a llamar a crear tabla, le mando la conexión y la consulta. Entonces viene acá a esta función. A partir de esa conexión crea el cursor y ejecuta la consulta que reciba por parámetro, que va a ser esta, la que le mandé. Guarda los cambios y cierra la conexión. A ver si sale todo bien. Y ¿Qué si pasó? no, nos da el soponcio. A ver, voy acá. Vamos a recargar. Ahí está, se creó. Por suerte. Se creó la tabla usuario, que tiene como ID, clave primaria, nombre, apellido, email, DNI y contraseña. Ahora vamos a ejecutar la otra se llama tarjeta. Entonces, lo único que cambia acá es tarjeta. Tarjeta. Ejecuto. Sale todo bien, parece. Voy acá, recargo y se creó tarjeta crédito. Tarjeta crédito tiene como clave primaria un número, banco, titular, fecha caducidad, y acá tenemos ID usuario, que, ¿por qué no me sale como debería salir? ¿Por qué? Referencias. Me tiene que salir una llavecita acá gris, de que esto es clave. Esto es clave foránea. ¿Cómo me sale acá? No, no tengo cámara. ¿Qué pasó? Usuario. No está al revés la sintaxis, foreign key, ID usuario y que tengamos que poner donde dice referencia, a ver, en usuario es ID. Estoy pensando. ID usuario. Usuario. Referencias. Usuario. Porque miren, yo les voy a mostrar acá cómo tienen que salir y tengo la misma consulta. Algo escribí mal. Abrir carpeta. Vamos acá. Nosotros estábamos trabajando acá y acá. A ver. Tengo tarjeta de crédito. Y yo acá, en la otra comisión, ya lo hice también. Acá tengo supermarket. Voy a tarjeta de crédito. Y acá ven que me sale una llavecita que es clave foránea. Y Veamos voy la acá consulta, a ver. a crear tablas. Y es exactamente la misma. Solo que el nombre acá yo usé el mismo. Capaz que eso puede ser. Lo que pasa A ver, lo copio para ver. Pero es el mismo. ¿Dónde está? Acá. Porque en la teoría había dicho que la clave primaria de una tabla tiene que ser la misma el nombre, digamos, tiene que ser el mismo que cuando se la cita como clave foránea, digamos, en otra tabla. A ver. Lo que vamos a hacer es. Voy a cerrar acá. No, esta es la que nuestra, ¿no? Sí. Esta es la que voy a cerrar. ando en la 27, creo que debería decir ID nomás. ¿Dónde dice foreign key? No, en la 27. Ok. En la 27. Ahí no debería decir ID nomás. Ahí. Pero acá va el nombre de esta columna. Entonces las dos tienen que tener Esa es ID. ID usuario. Sí, ID usuario. A ver. Lo pruebo. Lo que voy a hacer primero es acá, a ver dónde está. Voy a hacer un Ahí drop. está. A ver.
¿Qué vas a borrar? La tabla. Drop, vamos a hacer. Para volver a ejecutarla. Drop, tabla. La tabla se llamaba tarjeta. Tarjeta, no me acuerdo cuánto. Crédito. Voy a cerrar estas dos, no me acuerdo cuál es cuál. Crédito. Tarjeta de crédito, ahí está. La vas a borrar y volver a ejecutar para ver si toma el cambio. Ujú. Open, supermarket. Ahora la ruta está mal. Ahora la ruta es otra. Sería, ahora sí sería CM. A ver. Faltó el 3. CM3, sí. CM3. A ver. Parece que sí. Ahora. De acá, recargo. Se elimina la tabla. Entonces, voy acá cambié el nombre de la columna, igual acá, y es el mismo de acá. Voy a ejecutar esta, a ver si funciona ahora. No, ¿qué pasó? Ah, estoy ejecutando esto, creo, ¿no? ¿Qué está pasando? De nuevo la ruta, creo. Acá, sí. CM3. Porque abrí otra carpeta, por eso no me está pidiendo la ruta. Ahora vamos a esta base de datos. Recargamos. Vamos acá. Ahora sí, era por eso. Bien, Entonces, tiene que tener el mismo nombre tanto acá como acá. claro. Ujú. Bien. Borré acá el drop, sí. Ahí estamos. Recuerden eso de las rutas, que vieron que yo tenía solo abierto el CM3, entonces no había problema con esto. Pero como después abrí toda la carpeta base de datos, ya me pedía que indique qué carpeta, dentro de qué carpeta tenía que pedirle todo esto. Bien. Entonces, quedaría para ustedes seguir trabajando. Yo ahora les paso el diagrama entidad relación por WhatsApp, Ujú. pero, por ejemplo, yo llegué con la otra comisión a hacer este también, el insertar datos. Lo mismo, volví a importar, bueno, el módulo para trabajar con las bases de datos. Ujú. Importé crear base de datos para llamar a la función crear conexión. Y acá hice una función parecida a la de crear tablas, que recibe una conexión y recibe una consulta. Entonces acá afuera, en una variable, guardo la consulta, Ujú. llamo a crear conexión y llamo a la función crear datos, donde le paso la conexión y las diferentes consultas. Acá yo primero inserté en la tabla usuarios y después inserté en tarjeta de crédito. Ujú. También otra cosa que primero había hecho un insert así nomás y después probamos pidiéndole datos al usuario. Y esas variables las vas cargando acá. Digamos, ahora estás rellenando le estás cargando datos a esas tablas que ya creamos recién. Ujú. Bien. Estas tablas ahora las tenemos vacías, así que intenten hacer estos insert. ¿Dónde estoy? No es acá. Acá. Estos insert y los vemos en la próxima clase. Sí, lo terminamos de ver la próxima clase. Y empezamos con el tema nuevo, ya con Scrum. Tenemos que empezar el lunes. Así que vayan trabajando con el proyecto. Porfa, si no se los paso hoy a la tarde a los a los de Grama Entidad Relación, me mandan un mensaje, por favor, que a veces me olvido. Y esto, ¿quieren que les pase estos archivos también? Lo del TP ya lo dejé en la carpeta compartida. Estos también se los paso. Sí. ¿Esto Igual sí? esta clase va a quedar subida pronto, ¿no? Sí, seguramente hoy a la tarde la sube Edgar. Tengo que mandarle. Bien, subo estos archivos al Drive también, en la carpeta